Seguimos sumando reflexiones de gobernadores, dirigentes políticos, diputados, senadores, en este caso la palabra de Miguel Bonazo, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Miguel, buenas tardes, es una manera de decir, queremos conocer su reflexión en este día. Es un día muy triste. Yo quiero señalar, realmente profundamente conmovido, choqueado, aunque había tenido problemas de salud, Néstor, me parece imposible que se haya muerto, tan joven además. Me parece la peor noticia recibida en muchísimo tiempo. Quisiera, a través de ustedes, de la televisión pública, hacerle llegar mis condolencias y mi saludo personal profundamente conmovido a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, a Máximo y a Florencia. Como ustedes saben, me unió una profunda amistad, al margen de diferencias políticas que hemos tenido, que todos los procesos políticos se han dado, incluso entre aquellos que estaban muchas veces en un mismo bando, ha habido diferencias apasionadas. Ambos éramos hombres de pasión. Yo creo que justamente es muy temprano para intentar un balance, ¿no?, de quién fue Néstor Kirchner. Sin ningún lugar a dudas es una figura muy importante de la política argentina, pero creo que uno de sus rasgos distintivos, y hay que celebrarlo en un mundo donde la pasión escasea, no fue un hombre de medias tintas, no fue un hombre de pecho tibio, fue un hombre apasionado, profundamente apasionado, intensamente apasionado por lo que hacía. Creo que esto tiene que ver también, desgraciadamente, con este desenlace, ¿no es cierto?, trágico. Su pasión, su compromiso, la intensidad de su compromiso y de su pasión. Y estos son rasgos que hay que destacar, son altamente positivos. O sea, no descansó un segundo y vivió por la pelea política, para la pelea política, desde la pelea política, toda su vida, y de manera muy señalada y muy marcada y muy trascendente a partir de que vislumbra la posibilidad de llegar a la presidencia en el 2001 y de que consigue llegar a la presidencia en el 2003. Rendirle homenaje incluso desde la diferencia, desde las cosas que en algún momento desgraciadamente nos desunieron. Siempre conservaré un recuerdo muy entrañable de las cosas que nos unieron, que no fueron pocas, como por ejemplo el poner fin a la impunidad de los genocidas en la Argentina, que es algo que habrá que reconocerle a Kirchner y a Cristina como un aporte fundamental para la justicia del país. Y bueno, reitero mi pesar, mis condolencias sinceras, absolutamente sinceras, y estoy muy choqueado, profundamente conmovido. Miguel, Fernando Fraquelli te saluda. Miguel, sin dudas, la reflexión que vos estás haciendo del estilo de Néstor Kirchner, de cómo llevó adelante su presidencia de la nación, esto es lo que también marca lo que están señalando y muchas reflexiones políticas. Va a quedar para la historia el antes y después de Néstor Kirchner. Sin ningún lugar a dudas, es un parteaguas. O sea, Kirchner es una figura muy importante, sumamente importante, y por eso su muerte prematura a los 60 años constituye una pérdida invalorable, terrible para la política argentina. O sea, uno puede estar de acuerdo con Kirchner, tener alguna diferencia parcial o una diferencia total, pero realmente se va una figura indispensable, se va una figura de una enorme magnitud, que efectivamente dentro de la etapa democrática, de la etapa de la recuperación de la democracia, ¿no es cierto?, comenzada por Alfonsín a fines del 83, es un parteaguas. O sea, es un parteaguas dentro de los gobiernos civiles también, y democráticos. Constituye un cambio de carácter trascendental, no cabe la menor duda de eso. Creo que en ese sentido así va a ser recordado. Y vuelvo a repetir, este no es un momento para trazar sesudamente y cerebralmente un balance, como se suele hacer con muchos hombres públicos, hombres de nuestra historia, con los que hay rasgos positivos, rasgos negativos. Nadie es angélico, nadie es satánico completamente.
digamos, hay de todo un poco, ¿no? Por supuesto que uno saca promedios y digamos, es el promedio finalmente lo que cuenta. Yo creo que el paso de Kirchner por la política argentina la refrescó de un montón de elementos distorsionantes y muy negativos que habían existido antes en los años de Menem y de la Rúa, ¿no? Miguel, te saluda Pedro Brigger. Antes estábamos hablando con varias personalidades, incluso Pino Solana, Sebe de Bonafini, y todos recordaban la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 y ese acto masivo organizado por el gobierno, por Néstor Kirchner. Vos fuiste parte de eso, donde se le dio una tribuna al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para enterrar el Alca, como decía, como con esa frase tan... Alba con Maradona. Exactamente. Con Maradona casi en la locomotora. Sí. Justamente vos fuiste parte integrante, importante de ese acto. ¿Cuál fue el rol del presidente Kirchner en la organización de ese acto? Porque es algo atípico que un presidente le ceda su espacio público a un presidente de otro país para criticar abiertamente a la primera potencia mundial. Bueno, esto fue, digamos, yo jugué el tema con mucha discreción con el presidente, tratando de no comprometerlo públicamente porque él se había comprometido a organizar, ¿no es cierto?, la cumbre de presidentes, ¿viste? Y entonces hubo como una serie de tácitos. Nunca lo hablé ni pedí su autorización plena para no comprometerlo. Y él, por su parte, astutamente me dejó hacer. En un momento determinado, cuando teníamos que organizar cosas como la marcha, que te acordás, la marcha del estadio, que fue muy importante, 70.000 personas que se movilizaron hacia el estadio mundialista de Mar del Plata, con los temores que había en aquel momento, de que bueno, me llamó el entonces secretario de Seguridad Tibiletti, que obviamente lo hacía de parte de él, me llamó el viceministro de Interior Fournier, es decir, comenzamos, digamos, a actuar ya en forma orgánica con algunas figuras del gobierno. Él no podía, como vos señalabas antes, ser anfitrión y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ser anfitrión de todo, tenía que ser anfitrión hasta de George W. Bush, claro, que fue la figura que nosotros más rechazamos con el Stop Bush, ¿te acordás? Sí. Con aquellos carteles del Stop Bush que llegamos a pegarle casi en las mismas narices de Bush, del hotel donde se hospedaba. Pero después me llamó para felicitarme y agradecerme lo que habíamos hecho, lo que habíamos organizado. Me llamó muy cordialmente esa misma noche en Mar del Plata para decirme que, bueno, que había sido muy importante, y efectivamente lo había sido porque le había dado un marco de respaldo popular a la posición muy digna que tanto él como Chávez y Lula mantuvieron frente a Estados Unidos, frente a las presiones inaceptables de Estados Unidos que se volcaban en aquel momento a través de, ¿te acordás?, los representantes canadienses, ¿no? Sí. Del primer ministro de Canadá, del canciller de Canadá, que fueron inaceptables, realmente, una grosería. Ahora, ¿cómo explicás, Miguel, la evolución de Néstor Kirchner hacia ese acto, tomando en cuenta que había asumido menos de 2 años antes y que en el momento que él asume la presidencia no le queda muy claro cuál es el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas? ¿Cómo explicás ese cambio en tan poco tiempo? No, bueno, ese fue un tema en el que hablamos muchísimo con Kirchner, ¿eh? O sea, yo abogué, perdón por la referencia personal, pero es cierta, Pedro, y tengo que hacerla, yo abogué mucho por la amistad entre Kirchner y Chávez, y por la relación estrecha con Venezuela, por muchísimas razones, pero también algunas de carácter muy práctico. Nosotros hemos considerado siempre que Brasil es un imperio bueno, ¿no?, para diferenciarlo del imperio malo, pero imperio al fin. Y Argentina ha necesitado siempre tener un equilibrio, digamos, con ese poder absorbente y con esa asimetría que existe en la relación con el Brasil. Entonces yo le decía a Néstor hace muchos años, decía, mirá, la única posibilidad de lograrlo que tenés en América del Sur es estableciendo una economía de escala, una relación económica complementaria con Venezuela, y él, sin ningún lugar a dudas, compró esa idea, digo, y la desarrolló, la intensificó. Cuando decís compró esa idea, ¿significa que antes no la tenía? Había influencias negativas. Yo me acuerdo cuando justamente con el famoso embajador Saduz, ¿te acordás?, nos metieron en una trampa, Alicia Castro y a mí,
de ir a desayunar con personajes de la oposición, de los escuálidos, de la oposición más violenta contra Hugo Chávez. Y ahí discutimos mucho. Cuando yo subí al avión hablé con el ex canciller Bielsa y le dije, me parece muy mal que nos veamos con miembros de la oposición. No le daría ninguna gracia a Kirchner si Chávez en la embajada se reuniera con Castells, por ejemplo, por decir algo. Y me dijo, bueno, algo así ocurre porque financian a grupos, digamos, se han financiado a grupos piqueteros contrarios al gobierno. Que esa fue una de las versiones que le llevaron a Kirchner en aquel momento para tratar de distanciarlo de Chávez. Estoy hablando del comienzo de la gestión del año 2004. Y yo le dije que no era así, y bueno, le dije además que Chávez se lo podría aclarar. Hablé con Chávez y efectivamente Chávez se lo aclaró en su momento y le dijo nada más que no solo no financiaba grupos piqueteros contrarios al gobierno de Kirchner, sino que uno de los objetivos estratégicos de su administración era tener la mejor relación con Kirchner, lo cual era obvio, digamos, dado el aislamiento al que lo querían someter a Chávez. Miguel Bonazo, muy amable por sus palabras, sus reflexiones y los recuerdos de políticos y su relación con el expresidente Néstor Kirchner. Les agradezco mucho y les aseguro realmente que estoy muy choqueado y profundamente conmovido. Muy bien, la palabra entonces de Miguel Bonazo. Recordamos, reiteramos, mañana a partir de horas del mediodía comenzará el velatorio del expresidente Néstor Kirchner, el lugar la Casa de Gobierno, Balcarce 50, allí será el lugar donde se lo podrá despedir al ex mandatario. Reiteramos también que es mucha la gente que está llegando a la Plaza de Mayo, en La Reja, que estaba a metros de la entrada principal de la sede gubernamental. Están dejando ofrendas florales, también diferentes carteles con leyendas, con mensajes tanto para la presidenta Cristina Fernández como mensajes de recuerdo del ex presidente Néstor Kirchner.